bienvenida. Y bueno, vamos el día de hoy ya directamente a abrir un archivo con la plantilla que creamos la clase anterior. Recuerden ustedes que habíamos creado esta plantilla A3 que le denominamos A3 WISE, ¿no es cierto? Bueno, el propósito de esta clase es aprender un poquito sobre las principales herramientas de dibujo. ¿Está bien? Y vamos a ver que hay una similitud en cómo se elaboran o cómo se practican las distintas herramientas. Habíamos iniciado pretexto de la creación de los márgenes, ¿no es cierto?, con el comando línea, ¿no es cierto? También habíamos dicho que si yo me coloco con el cursor sobre cualquier herramienta, AutoCAD me va a devolver una información respecto a lo que hace esa herramienta. En muchos de los casos incluso me mostrará un ejemplo visual y al final me mostrará en letra negrita el comando que se puede ingresar mediante teclado para aplicar esa misma herramienta, ese mismo elemento, ¿no es cierto? Adicional a eso, si yo digito la tecla F1, me va a llevar a un menú de ayuda, en donde si yo digito la herramienta que quiero utilizar, me va a mostrar muchísima más información. Vale la pena que lo hagamos. Por ejemplo, digitamos F1, nos lleva a un portal web. A ver, este de aquí no es. Bueno, aquí tendríamos que cambiar la configuración del navegador. Yo sé que ustedes no pudieron ver eso por lo que estábamos compartiendo solamente la pantalla de AutoCAD, pero normalmente nos lleva a un navegador, ¿no es cierto? Y este navegador nos va a mostrar la información o la ayuda de AutoCAD, donde me mostrará ejemplos y todo lo demás. Bueno, eso podríamos a lo mejor mostrarlo en la próxima clase, una vez que ya predefinamos mejor el navegador. Bueno, vamos a empezar con esto. Nosotros tenemos nuestro comando línea, ¿no es cierto? Damos clic. Hemos dicho que AutoCAD se comporta como un eje coordenado también. Tenemos acá el origen, donde tendríamos hipotéticamente el punto 00, y conforme nos vamos moviendo en la pantalla, van incrementando los valores de X y de Y. Por supuesto que si me fuera hacia la izquierda, tuviera valores negativos de X y de Y, pero se entiende que acá no vamos a trabajar porque este es nuestro área gráfica, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a crear una figura al azar. Voy a venir a una coordenada, veamos, 75. Recordar que para pasar del valor de X al valor de Y, tengo que digitar la tecla coma o la tecla tab. Doy un enter y ya estoy con mi punto inicial en esa coordenada. Y bueno, ahora voy a ir dando algunas informaciones para continuar con la línea, ¿no es cierto?, que voy a crear. Entonces voy a hacer una línea de 75 a 45 grados. Muy bien. Ahora voy a hacer una línea de 75 a 0 grados. A ver, 75 a 0 grados, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora voy a hacer una de 75 a 90 grados. Muy bien. Y quiero que se fijen que en la barra de comandos me dice precise siguiente punto y me pone como que en unos corchetes la palabra cerrar o deshacer. Y en esas palabras hay una sola letra que está con azul y con mayúscula. ¿Qué quiere decir eso? Que esos son comandos abreviados. Por ejemplo, si yo digito la letra C, lo que va a hacer AutoCAD es cerrar esa figura. ¿Está bien? Veamos qué pasa. Pongo C y cierra la figura, ¿no es cierto? Y hemos creado esta figurita, este cuadrilátero irregular, ¿no es cierto? Muy bien. Eso hace básicamente el comando línea. Y quiero que vean que cada línea que yo he formado es una entidad diferente. Yo he tenido que seleccionar cada lado uno a uno, ¿no es cierto?, para poder seleccionarlos. Hay también la posibilidad de trabajar con esta polilínea.
¿cuál será la diferencia? Vamos igual a, ahora a coger un punto al azar de la pantalla. Pensemos un punto por aquí. Y voy otra vez a crear 75 a 45 grados. 75 a 0 grados. 75 a 90 grados. Y también le voy a poner la letra C de cerrar. Entonces se ha formado una figura idéntica. Pero fíjense esta. Yo le selecciono y se selecciona todo. Entonces, hay las dos posibilidades. Cuando yo trabajo con línea, voy creando entidades singulares, digamos así. Entidades que cada una posee una característica, yo las puedo trabajar por separado. Y cuando trabajo con polilínea, creo un solo elemento, como es el caso. ¿Está bien? Además, la polilínea me puede dar el chance, por así decir, de elaborar distintas consecuciones en la construcción. ¿Cómo es eso? A ver, antes que nada, voy a borrar esto. ¿Cómo puedo borrar en AutoCAD muy fácilmente? Doy un clic a la pantalla y sin soltar hago un arrastre creando como que esta sombra y una vez que se seleccione todo, pongo borrar la tecla delete, ¿no es cierto? Y se borra todo. Pero ojo, puedo hacer esa sombra de color verde haciendo que ese barrido se haga en sentido antihorario o puedo hacer esa sombra de color azul haciendo en sentido horario, ¿correcto? Antihorario verde, horario azul. ¿Cuál va a ser la diferencia de la sombra esa verde y de la azul? Para mostrarles ese ejemplo voy a hacer nuevamente una polilínea, pero le voy a hacer un poquito más, digamos, compleja. Entonces, a ver, preciso el punto inicial. Vamos a decir que queremos 45 unidades a 90 grados. Ahora queremos 45 unidades a 0 grados. Y quiero que se fijen en la barra de comandos. Me dice si es que quiero hacer arcos, si quiero cerrar, si quiero ir a la mitad del grosor, generar una longitud, deshacer o grosor. Fíjense que yo puedo, sin cambiar de herramienta, digitar la letra A y ahora voy a poder hacer un arco. Y fíjense cuántas opciones tengo para hacer un arco. Me dice en la barra de comandos que puedo aplicar un ángulo, que puedo aplicar el centro, que le puedo dar dirección, que puedo dar una línea, o sea, para retornar la línea, un radio, un segundo punto, en fin. Yo iré viendo cuál me sirve más. Voy a dar otra vez 45, la extensión de la cuerda del arco, a 0 grados. Veamos qué me sale. A ver, no puede hacer lógicamente a 0 grados, ¿cierto? Entonces, claro, no le va a poder hacer. Necesita otro punto, porque ahí le queda muy corto. Entonces, a ver, como no puede ser a 0 grados, a 45 grados. 45 a 45 grados. Listo. Ya se creó un arco. Ahora voy a hacer en esta dirección. 45 a 45 grados también. Listo. Y ahora quiero volver a la línea. Entonces me dice que la tecla que tengo que digitar es la N. Si se fijan en la barra de comandos, la N está con azul. Pongo N y perfecto, ya he regresado a líneas. Otra vez 45 a 90 grados. Y como hicimos antes, digitamos la letra C y podemos cerrar. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, he creado una figurita, la verdad, sin una forma particular. ¿Y cómo era eso del barrido para borrar lo que está en la pantalla? Bueno, fíjense, si hago el barrido antihorario, ¿no es cierto? Digamos así, fíjense que la figura está una porción dentro del barrido, otra porción fuera, y sin embargo, el rato que yo suelto se selecciona todo. Mientras que si yo hago el barrido en sentido horario, no selecciona nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo hago el barrido de color verde o en sentido antihorario, yo necesito que solo una parte de esa sombra toque el elemento y ya lo va a seleccionar. Cuando yo hago el barrido azul,
o en sentido horario, yo necesito que todo el elemento que quiero borrar quede por debajo de la sombra para que se seleccione. Fíjense que ahí sí ya se seleccionó. Esas son las diferencias. Bueno, esto de los barridos es básicamente saberlo utilizar en el momento más idóneo y de la manera más cómoda. En fin, borremos esto de aquí. Entonces, recordar que con línea hago gráficos con entidades por separado, por así decirlo, y con polilínea hago gráficos cuya entidad lograda es una sola pieza, por decirlo así. ¿Está bien? Bueno, por favor, si en algún momento se les genera alguna duda, me detienen nomás, hay la herramientita para levantar la mano o me interrumpen y les dejamos saber cualquier cosa. Vamos con la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es el círculo. Hay muchas maneras de hacer círculos en AutoCAD. La principal es digitar el punto central e introducir el radio, ¿correcto? Entonces, fíjense, yo he dado clic a círculo y me dice que precise el punto central del círculo. Bueno, vamos a darle una coordenada 125, 125. Listo, ya está el punto central. Ahora me dice que precise el radio. Entonces, bueno, pongamos un radio de 50 y listo. Ya hemos creado una circunferencia de radio 50 y ha sido muy sencillo. Vamos a ver cómo más. También puedo crear, si le doy clic a la flechita hacia abajo, me permite más opciones. Puedo crear una circunferencia, pero ingresando el diámetro. Entonces ahora pongamos una coordenada 200, 200. Listo. Y quiero un diámetro de 100, ¿no es cierto? Ahora estoy ingresando diámetro. Fíjense, ya he creado otra circunferencia idéntica a la anterior, solo que esta construí ingresando el radio, esta construí ingresando el diámetro, ¿no es cierto? Ahora quiero hacer una circunferencia. Veamos qué otra opción me da. Dice, crear una circunferencia que pase por 2 puntos. Bueno, aprovechemos estas circunferencias. Llegamos a una circunferencia que vaya del centro de esta al centro de esta, ¿no es cierto? Fíjense, ya está. ¿Por qué halló AutoCAD el centro de ambas? Porque recuerden que en esta opción de aquí abajo, esta opción que se denomina OSNAP o puntos de referencia 2D, yo tengo activado que AutoCAD detecte los centros de las figuras circulares o cónicas, ¿no es cierto? Por eso encontró esta circunferencia que pasa por 2 puntos. También puedo hacer una circunferencia que pase por 3 puntos. ¿Cuándo puede ser útil esto? Fíjense, ahí AutoCAD me sugiere algo. Cuando yo necesito encontrar una circunferencia que quede justo en la terminación de 3 aristas, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros podemos hacer uso, digamos, una circunferencia que pase, vamos a ver, por el centro de la primera, por el centro de la segunda y en la intersección de la primera con la segunda, o en la intersección de la segunda con la tercera. Fíjense, ahí está la intersección. ¿Ven? Listo. Escogí 2 centros y una intersección y se creó otra circunferencia más. ¿Está bien? Entonces, esas son algunas de las maneras de crear círculos. Hay otras 2 opciones más. Generar circunferencias dando el radio de la circunferencia y que sea tangente a 2 rectas o a 2 curvas o a 2 arcos, o ingresando una circunferencia que sea tangente a 3 puntos. La verdad, estas 2 últimas opciones ya son muy específicas, ¿no es cierto? Son situaciones muy específicas, pero vale la pena conocer que AutoCAD nos puede ayudar muchísimo cuando se ve una situación similar. Recordemos cómo era esto del barrido. A ver, voy a hacer un barrido antihorario y fíjense, solo hice eso y ya prácticamente se seleccionó casi el 80% de todo lo que he graficado. Mientras que si hago un barrido en azul, no se selecciona nada porque tendría que estar todo bajo el barrido azul para que se seleccione. Fíjense, solo haciendo así ya se seleccionó todo, ¿no es cierto? Bueno, eso en cuanto a circunferencias. Otra herramientita que es bastante útil es la creación de arcos de circunferencia, porque a veces no necesito toda la circunferencia, sino solamente una porción. Entonces se pueden hacer arcos de circunferencia y fíjense la gran variedad de posibilidades que tenemos para hacer un arco. Podemos hacer un arco simplemente indicando 3 puntos en la pantalla, ¿no es cierto? O dando 3 coordenadas.
O podemos hacer un arco especificando el inicio, el centro y el fin del arco. Un arco colocando el inicio, el centro y el ángulo de la cuerda. El inicio, el centro y la longitud de la cuerda. El inicio, el fin y el ángulo de la curvatura. Y bueno, me puedo ir toda la clase leyendo los distintos tipos, pero es muy sencillo. Cojamos uno al azar, a ver, voy casi que hacer de un Team Marine de Open Web. Se escoge inicio, fin y ángulo. Fíjense que AutoCAD siempre me va dando una instrucción para que yo pueda elaborar. Me dice, precise punto inicial del arco. Como no tengo nada en pantalla, voy a dar una coordenada. Voy a poner la coordenada 250, 200. A ver, 250, 200. Listo. Entonces, ese va a ser el punto inicial. Ahora me dice, precise el segundo punto del arco o precise el punto final del arco. Bueno, quiero que el punto final del arco, en cambio, sea la coordenada 175, ¿no es cierto? Ah, ojo, antes de hacer eso. Bueno, puse 175, pero me daba la posibilidad de ingresar la longitud de la cuerda. Vamos a hacerlo de nuevo. Bueno, había dicho creo 175, 200, el primer punto. Y el segundo punto me dice una dirección, o más bien dicho, una distancia y una dirección en ángulos para el segundo punto. Y esto es lógico porque no puedo crear un arco en cualquier lugar de la pantalla. Entonces, bueno, vamos a poner un arco que tenga una extensión de 100, ¿no es cierto? Y a 0 grados a lo mejor. Eso, ahí está ya. Entonces, puede ser este gran arco que estoy creando aquí, o si me voy hacia el otro lado, puede ser este de aquí, ¿no es cierto? Puede ser un ángulo apenas de esta longitud. Pero hay algo más. Cuando creo arcos, a veces puede darse la circunstancia en donde yo no necesite esa inflexión, sino necesite que la inflexión sea en sentido contrario. Para eso mantengo aplastada la tecla control y automáticamente cambia. Si ven, ahí estoy manteniendo pulsada la tecla control. Voy a soltar la tecla control y vean, regresa a la posición original. Aplasto la tecla control y cambia la inflexión, ¿no es cierto? Y ahí puedo ir creando mis arcos. Entonces, bueno, ahí he creado un arco de circunferencia al azar. Cojamos otro al azar. A ver, por acá. Dice, fíjense, ahora me dice, precisa el punto central del arco. Que este nuevo arco tenga como punto central el fin del arco anterior. ¿Está bien? Listo, este va a ser el centro. Ahora me dice que precise el punto inicial, ¿dónde va a iniciar este arco de circunferencia? Que inicie 75 unidades hacia la izquierda o 180 grados. Perfecto. Y listo. Ahora ya voy a poder crear este otro arco. Que este otro arco sea hasta acá, a 0 grados. ¿No es cierto? Y ya he creado otro arco de circunferencia. Entonces, como ven, la creación de los elementos no resulta difícil porque AutoCAD de alguna manera me va guiando respecto a lo que yo tengo que hacer después. Ahora, ¿qué opción voy a elegir yo? Perdón, pues la que mejor se adapte a mis necesidades, ¿correcto? Mil disculpas. Bueno, hagamos un último arco. Ahora seleccionemos uno al azar. Vamos a coger este inicio, centro, fin, que resulta ser una operación muy versátil al momento de crear figuras. Entonces, el inicio de mi figura o de mi nuevo arco va a ser este. El centro va a ser este y el fin lo voy a definir yo mismo, que sea aquí, en esta intersección. ¿Está bien? Listo. A ver, precise el punto final. Ya, ahí estamos. Fíjense lo fácil que nos ha resultado hacer arcos de circunferencia, ¿correcto? Muy bien, entonces ya tenemos las 4 herramientas principales de graficación. Vamos con las siguientes. Tenemos acá dos opciones más, diría yo, aunque esta se divide en dos,
para crear elementos en AutoCAD. Esta de acá es la creación de rectángulos, pero dentro de la creación de rectángulos yo tengo la posibilidad de elaborar polígonos. Para los rectángulos no hay mayor misterio, simplemente tengo que especificar como muestra mi retroalimentación gráfica, tengo que colocar los dos puntitos opuestos del rectángulo. A ver, les voy a pedir 2 segunditos y listo. Como les iba diciendo, tenemos la operación del rectángulo que no tiene mayor misterio, ¿no es cierto? Simplemente, a ver, yo acabo de elegir la opción y simplemente tengo que precisar una primera esquina que puede ser un punto al azar en la pantalla o una coordenada. Por esta vez, demos un punto al azar en la pantalla, por ejemplo aquí, y luego la medida opuesta, ¿no es cierto? Fíjense que ahí justo me marca el ancho y el alto, entonces pongámosle un ancho, yo qué sé, de 180 y un alto de, a ver, podría ser 90, ¿ya? Y se ha creado el rectangulito. Y otra cosa, algo que es importante saber, cuando yo creo estas figuritas, tanto el rectángulo como el polígono, lo que creo es una polilínea. No sé si, a ver, veamos qué tan retentivos son a corto plazo. ¿Alguien nos explica qué era la polilínea, diferenciándola de la línea? ¿Se acuerdan? La polilínea se hacía en un solo gráfico, bro. Exacto, Oscar. Es decir, la polilínea, fíjense, yo selecciono el rectángulo y se selecciona todo, ¿cierto? Es como que un solo elemento. Si yo hubiera realizado este mismo rectángulo con líneas, me hubiera creado a la larga 4 elementos, es decir, los 4 lados del rectángulo. Hagámoslo para sacarnos las dudas. Fíjense, a ver, aquí voy a hacer de 90 a 90 grados por 180 a 0 grados por 90 a 90 grados. Y cerremos, ¿no es cierto? La letra C para cerrar. Y fíjense, esta yo quiero seleccionar y solo selecciona un lado. Este quiero seleccionar y este se selecciona todo, ¿no es cierto? Creo que ahí ya eh, se madura bastante esa relación entre línea y polilínea, ¿verdad? Muy bien. Vamos a deshacernos de ambos y fíjense nuevamente el tema del barrido. Yo selecciono, pero como el de abajo solo fue hecho con línea y el de arriba con polilínea, arriba se seleccionó todo y aquí apenas estas dos entidades, ¿no es cierto? Bueno, y también puedo borrar seleccionando una por una, ¿no es cierto? Si yo me doy el trabajito de darle clic a cada una, también puedo borrar. ¿Cómo es la creación de los polígonos? Este sí es un proceso un poquito más extenso, pero no más difícil. Yo escojo la opción polígono y lo primero que me pregunta AutoCAD es, bueno, polígono de cuántos lados, ¿no es cierto? Entendamos que un polígono es una figura geométrica de por lo menos 3 o más lados. Entonces, yo voy a pedir que hagamos un heptágono, es decir, 7 lados, ¿no es cierto? Quiero un polígono de 7 lados. Muy bien. Luego me dice, ponga dónde va a estar el centro geométrico de ese polígono. Igual, ingresemos un punto al azar en la pantalla. Por aquí. Este va a ser. Y aquí una pregunta clave. ¿Su polígono va a estar inscrito en un círculo o va a circunscribir a un círculo? ¿Cuál es la diferencia? Si yo pongo inscrito en un círculo, yo voy a tener que ingresar información de un círculo justamente en donde todos los vértices de mi polígono van a quedar dentro del círculo. Por otro lado, si yo escojo la opción circunscrito alrededor de un círculo, todos los lados del polígono van a ser tangentes a una circunferencia. Hagamos los dos casos para ver la diferencia. Entonces, muy bien, yo digo inscrito en un círculo. Muy bien, y me dice precise el radio del círculo. Entonces, si yo digo que quiero un radio de, pongamos 60, fíjense, se ha creado un heptágono, ¿no es cierto? Que en teoría está dentro de un círculo cuyo, cuyo radio es 60. ¿Cómo puedo comprobar esto?
Vamos a ver, con las mismas herramientitas de AutoCAD comprobemos. Voy a escoger un círculo con centro y radio, ¿no es cierto? El centro, a ver, veamos si es que aquí me detecta centro geométrico. Fíjense, aquí está la opción. Voy a pedir que detecte los centros geométricos. Cierro por acá. Ahí está ese centro geométrico, ya lo encontró. Ahí va a ser el centro de mi circunferencia. Y yo le voy a decir que sea de radio de 60. Y fíjense cómo cada vértice coincide perfecto con, con el polígono y la circunferencia, ¿no es cierto? Dicho de otra forma, el polígono queda dentro de la circunferencia. ¿Está bien? Eso es cuando hago un polígono inscrito. Borremos todo esto y ahora hagamos al revés. Queremos hacer el polígono. Hagamos el mismo polígono de 7 lados. Pongámosle en el centro de la pantalla más o menos. Pero ahora digamos que quiero que esté circunscrito alrededor del círculo. Y me pide otra vez el radio de ese círculo. Bueno, pongamos que el radio de ese círculo sea, eh, pongamos ahora que sea 65. Listo, ya está el polígono. Y hagamos la circunferencia de radio 65 a ver qué pasa. Entonces escojo círculo, otra vez ya me detecto el centro geométrico y digo radio de 65. Vean la diferencia. Ahora, el círculo es tangente a cada uno de los lados del polígono, o dicho de otra forma, el círculo queda dentro del polígono. Antes el círculo quedaba por afuera del polígono. Entonces, ahí la diferencia entre polígono inscrito en la circunferencia o circunscrito a la circunferencia. Este que tenemos en pantalla es el circunscrito a la circunferencia, ¿correcto? Y bueno, es básicamente el cómo se hace. Bueno, aprovechemos que está dibujado ese polígono y esa circunferencia y veamos la última herramientita que tenemos a nuestra disposición de las principales, porque esta de acá, que es parte de las herramientas de dibujo, es un sombreado. Ya el sombreado utilizaremos en algún momento y les diremos qué hace específicamente. Y estas otras de acá, estas opciones, estas son mucho más ambiguas en cuanto a su utilización. En algún momento, a lo mejor les daremos uso, pero no va a ser muy recurrente el mismo, por lo tanto, no les vamos a dar la prioridad que les hemos dado a estas primeras 6 de acá. La última que nos falta es la elipse, ¿no es cierto? Y la elipse asimismo tiene dos formas de ser creada, aplicando su centro y las distancias al eje menor y mayor, o aplicando las distancias entre ejes directamente. También existe la posibilidad de crear un arco elíptico, es decir, una elipse incompleta. Vamos con la primera. Entonces, yo quiero una elipse. El centro de la elipse va a estar en el centro geométrico del heptágono. Ahora, me dice precise punto final del eje. Aquí, nuevamente, tengo que ingresar una distancia y un ángulo. Ay, caray, mil disculpas por la tos. Bueno, pongamos una distancia de, habíamos puesto antes un radio de 65, si no estoy mal, pongamos el mismo radio, 65 a 0 grados. Y ahora la distancia del otro eje, del eje menor. Pudiéramos ponerle, por ejemplo, de 30. ¿Está bien? Y listo. Se ha creado la elipse, ¿no es cierto? Muy sencillito. ¿Y cuál es la diferencia con la otra? Sencillamente que acá yo tengo que dar directamente la distancia de los ejes. Entonces, fíjense, aquí no me dice que precise el centro, sino me dice precise primer punto. Yo voy a coger como primer punto este punto medio del lado del heptágono, ¿no es cierto? Donde se formaría una perpendicular. Muy bien. Y el segundo punto, o la distancia del eje, voy a decir que sea 130 a 90 grados. Fíjense, ya está creado.
Y ahora el eje menor igual de 30. Entonces, fíjense, es la misma elipse, pero orientada de otra manera. Esta que está seleccionada fue escogiendo el centro y dando la distancia a este punto y luego dando la distancia a este punto. La segunda fue creada dando la distancia desde este punto hasta este, es decir, todo el eje, bueno, esto se conoce como eje focal, ¿no es cierto? Y luego dando la distancia del punto central al punto del eje normal. Bueno, son términos de elipses, ¿no es cierto? Pero en sí su creación es muy sencillita. Entonces, como ven, tenemos muchas opciones para ir elaborando nuestras figuritas en el AutoCAD. Todas ellas sencillas, hay que tener un poco de noción de los pasos que tenemos que ir siguiendo uno a uno y también, ay, caray, y también eh, viendo cuándo es más útil una u otra función, ¿no es cierto? Entonces, bueno, les cuento algo. Para el próximo día miércoles, nuestra clase del día miércoles, lo que vamos a hacer es utilizar nuevamente todas estas herramientas que hemos aprendido hoy con el fin de empezar a utilizar los modificadores, es decir, todas estas herramientitas que tenemos hacia la derecha de las herramientas de dibujo. Créanse que con la utilización de las herramientas de dibujo complementadas con los modificadores, ahí sí ya las posibilidades de elaboración crecen logarítmicamente, por así decir. Es decir, tenemos muchísimas posibilidades de creación. Y con esas posibilidades de creación vamos a estar en capacidad de ya ir elaborando el trabajo normalizado que nosotros tenemos que lograr, que a la larga es elaborar nuestros planos de objetos, nuestras representaciones diédricas, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces es importante que nuestra próxima clase no la perdamos porque va a ser muy interesante ver cómo las herramientas de dibujo, al hacer uso los modificadores pueden terminar derivando en figuras de aparente dificultad o complejidad, pero en realidad resulta bastante sencillo. No sé si de todo lo explicado el día de hoy a alguien le ha quedado alguna duda, algo que no se haya entendido o que quisiera que se complemente. A mí lo último, Profe, lo último, voy a explicar. Lo de las elipses. Sí, Ya, correcto. a ver, como les decíamos, hay dos opciones, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en la información gráfica que nos devuelve AutoCAD, es muy sencillo entender. Básicamente, con la primera vamos a tener que indicarle al AutoCAD dónde va a estar el centro de la elipse, ¿verdad? Y luego voy a tener que especificar el punto más alejado del centro y el punto más cercano del centro, que vienen a ser los ejes de una elipse, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, escogemos el centro, pensemos el centro por aquí, luego especifico la distancia más alejada de la elipse, pongamos 100, ¿no es cierto?, a 0 grados, y ahora la distancia más cercana de la elipse, pongamos a 35, ¿no es cierto? Y fíjense, ya se crea la elipse directamente. También es una especie de polilínea, es decir, es un solo elemento. La otra posibilidad no nos pide el centro. Fíjense, ahorita hemos escogido crear una elipse directamente con los ejes, entonces aquí no me va a decir que especifique el centro, simplemente me va a decir dónde empieza la elipse. Pongamos que nuestra elipse empieza aquí y que también tiene una dimensión total de 100. Y ahora eh, a ver, aquí la distancia desde este punto hasta este es de 100 y ahora pongamos una distancia menor de 25. Y ya se ha creado la otra elipse. ¿Está bien? ¿Cuándo voy a utilizar la una y cuándo voy a utilizar la otra? Yo sé que este rato a lo mejor va a resultar ambigua la explicación que les voy a dar, pero conforme avancemos en nuestros estudios van a ver que va teniendo más lógica esto. La utilización será conforme a mi beneficio.
¿Está bien? Será conforme a mis necesidades. Cuando yo necesite construir, pensemos, una elipse, y esta elipse tiene que quedar justo ingresada o interna en una circunferencia, o bueno, no pensemos en una circunferencia, pensemos en un objeto que no tenga un centro como tal. Pensemos en un rectángulo. A lo mejor me conviene más crear la elipse escogiendo la distancia de los ejes. Por otro lado, si necesito hacer una elipse dentro de una circunferencia, ahí sí puedo hacer uso de que tanto la circunferencia como la elipse que voy a crear van a tener el mismo centro, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, siempre será conforme a mis necesidades y a mi beneficio. Ese será el criterio que yo utilizaré para escoger una línea, una polilínea, un círculo que pasa por dos puntos, un arco donde yo especifico el ángulo y la dirección, una elipse donde necesito especificar el centro, es decir, de todas las opciones que hemos visto, yo escogeré la que mejor se acomode a mis necesidades. El buscar el beneficio propio en el diseño asistido no es mal visto, más bien es una buena y sana práctica porque nos elimina muchísimos problemas y nos permite trabajar mucho más rápidamente. No sé si quedó claro la explicación. Bueno, listo. Quisiera yo dejar hasta ahí el día de hoy. Creo que con lo que hemos visto es suficiente. Tenemos prácticamente sobrándonos 10 minutitos de la clase y si es que agregamos más contenido, a lo mejor vamos a hacer muy compleja la comprensión del mismo. Les espero el día miércoles. No se olviden del pequeño debercito que tienen sobre los formatos normalizados y el miércoles complementaremos, como les había dicho, con la introducción de los modificadores, que son herramientas bastante útiles en el AutoCAD. Por el día de hoy eso sería todo, estimados estudiantes. Les agradezco su presencia y estamos en contacto para cualquier cosa. Un gran abrazo para todos y un excelente fin de semana. Listo, Buenas profe. noches, Igualmente, profe. profe, buenas noches. Pasen muy bien, hasta luego. Buenas noches, que se mejora, profe. Pase bien. Gracias.